Edna Jaime es fundadora y directora general de México Evalúa. Edna, como siempre, gracias. ¿Cómo has estado? Al contrario, Javier, he estado muy bien. Déjame plantearte, antes de hablar de cómo encuentras el desenlace de cómo quedaron las reformas al IFAI, ¿cómo debemos de ver este asunto de los maestros, independientemente de que estén tratando de llegar al aeropuerto, con todo lo que esto conlleva para una ciudad como esta? Las protestas, las reformas, el que eches para atrás una que tiene que ver con servicios magisteriales, servicios profesionales magisteriales, que digas, bueno, la semana que entra lo vamos a hablar en el siguiente periodo extraordinario. Cuando ves todo este asunto de los maestros, y también, Edna, algo que tú conoces bien, que es el tema social, el tema de la pobreza, el tema de maestros mal pagados, que los maestros lo único que acaban pensando pues es en el inmediatismo, ¿no? En lo inmediato para resolver sus problemas. Sé que lo que te he dicho es como una especie de tratado o de algo así, ¿verdad? Pero más o menos te quiero como echar a andar en función de cómo ves las cosas, Edna. Mira, me parece que en el fondo de este problema tenemos que poder hacer compatibles derechos laborales, condiciones de vida para los maestros, con el derecho de nuestros niños y jóvenes a una educación de calidad, Javier. Si no podemos llegar a un arreglo donde estas dos cuestiones puedan sintonizarse, perdemos todos y perdemos muy gravemente, porque la calidad de la educación de México está quitándonos oportunidades de crecer, de generar ingresos, de igualar condiciones de inequidad, y para los chavos y para los jóvenes, pues las perspectivas de desarrollo personal y desarrollo profesional. Entonces estamos hablando de temas muy serios que podríamos posponer, ¿no? Si el conflicto agrava, pues mejor echar reversa, pero tiene consecuencias, Javier. Y las consecuencias las vemos, o sea, son palpables cuando los jóvenes mexicanos no tienen las capacidades para insertarse favorablemente en pues, las actividades productivas, cuando vemos que los rezagos son muy grandes, porque hay un tema de calidad, pero también un tema de inequidad, ¿no? Entonces, pienso, Javier, que no se puede, que no podemos soslayar la situación, ¿no? Tenemos que llegar a un modelo educativo que permita calidad del docente, pero tenemos que hacerlo sin pasar por sus derechos básicos, ¿no? Me parece que la propuesta de reforma ofrece oportunidades de capacitación, hay un acompañamiento del Estado mexicano en estas tareas de nivelarse, hay oportunidades, hay 3 intentos de evaluación antes de que se plantee un cambio para el maestro que está en funciones. En fin, no me parece drástica, no me parece que no pueda sumar a los maestros mexicanos, que imagino que muchos de ellos ya están alineados viendo que hay conveniencia, porque también hay una carrera que promociona que en la medida en que haya pues capacitación va a premiarse el mérito y no solamente la interacción política, pues pertenecer a un grupo político y a partir de ahí que se define una carrera en el magisterio, en la docencia en México. Entonces, pues me parece fundamental que se retome el tema, que veamos la manera de hacer compatibles estos dos derechos. Javier. A ver, déjame plantearte, Edna Jaime, digamos, hay una parte que a mí me queda muy claro, y yo creo que a todos, de lo que está pasando. Hay otra parte que tiene que ver con las movilizaciones y qué hacer ante ellas. Es decir, es al fin y al cabo el derecho constitucional de manifestarse. Y es al fin y al cabo, fíjate, yo he visto discusiones, te habrá tocado, ¿no? Que de repente se están mentando la madre, ¿no? Oiga, usted no me deja pasar, y entonces uno le dice, es mi derecho a transitar, y los de la coordinadora dicen, es mi derecho a manifestarse. A ver, Edna, ¿cómo vemos esto? Porque al rato la bronca no va a ser con la policía, sino entre ciudadanos contra ciudadanos. No, yo creo que si esto no se maneja, si no hay un buen manejo de crisis, puede escalar y puede comprometer muchas cosas de la vida de esta ciudad y otras más. Mira, lo que pienso, Javier, es que no puede de ninguna manera pues, restringir el derecho a la expresión y a la manifestación.
pero tiene un límite, ¿no? Que no se afecte a terceros, que no se atente o sea, hay límites que creo que la gente, no creo, estoy segura que la gente ya traspasó, ¿no? El no permitir el acceso a los recintos legislativos me parece que se está infringiendo la ley. Aquí ya no es un derecho, aquí ya es un delito. Entonces, Javier, yo creo que si queremos tener un marco de interacción armónica, pues tenemos que tener algunos referentes que acoten nuestra conducta. Porque si perdemos eso, perdemos todo, Javier. No te hablábamos particularmente por esto, pero es inevitable hablarlo, siendo México Evalúa, lo que tú escribes, en lo que tú estás. Ahora te pregunto, en función de cómo quedaron las reformas al IFAI, ¿qué opinión tienes, qué opinión te merece? Porque da la impresión de que veníamos de un escenario realmente brutal y se nos cambió, al parecer, el escenario en la parte final. Nos metieron un sustazo. Sí, diría yo, ¿verdad? Los diputados priistas, los del Verde y alguno que otro perredista. Sustazo porque lo que estaban planteando como minuta para ser votada en el Pleno era una regresión enorme, Javier, porque implicaba que las decisiones del IFAI pudieran ser atacadas, impugnadas por un importante número de instancias, y eso pues, le restaba pues toda su potencia. Todo lo que acompañaba la reforma del IFAI, que es la autonomía constitucional y otras cosas, se veían profundamente debilitadas porque 4 instancias del Estado mexicano podían impugnarla. Se iba a judicializar el proceso enormemente. Para poner un ejemplo, México Evalúa utiliza información de seguridad para hacer sus informes. Imagínate, Javier, que presento una solicitud de información, que la autoridad competente, PGR, por ejemplo, me la niegue, recurra al IFAI, el IFAI me dé la razón, pero que la PGR apele. Y que yo, México Evalúa, o mi persona, tuviera que litigar esto en la Suprema Corte de Justicia. La verdad, cierro México Evalúa, Javier. Pues sí. Y un ciudadano que quiere hacer una petición de información, entrar en un proceso, en un litigio largo que implique costos, pues implicaba en términos prácticos cercenarnos el derecho de acceso a la información. Entonces, por eso nos asustamos, muchas organizaciones que trabajamos en este tema reaccionamos, las redes sociales tienen un impacto que apenas empezamos a reconocer, se generan estados de ánimo importantísimos que afectan a los políticos. Y en esta ocasión me parece que esto influyó, no sé en qué medida, pero lo que finalmente se aprobó corrige en lo esencial, lo que se había aprobado en la minuta, lo que se había planteado en la minuta. Entonces, Javier, creo que con esta reforma, todavía falta el Senado, pero con esta reforma definitivamente el IFAI queda fortalecido. Sí hay una fuente, un actor que podrá impugnar las decisiones del IFAI, que es el jurídico de la presidencia, y las dependencias de la Administración Pública Federal podrán solicitarle que impugne en temas de seguridad nacional. La puerta sigue muy ancha. Entonces, es muy importante que los senadores especifiquen muy bien de qué tamaño es esa puerta. Quisiéramos nosotros que fuera una ranurita, ¿no? Que quede muy bien especificado qué entendemos por seguridad nacional. Bueno, Edna, gracias que tuvimos la oportunidad de conversar contigo y pues yo supongo que los próximos días, si no hay inconvenientes, seguiremos conversando para esto, para ver, quisiera pensar en la palabra desenlace o en el enquistamiento del conflicto. Me gusta más la palabra desenlace. Desenlace. Sí. Ojalá, Javier, y pues como siempre la agradecida soy yo. Hasta luego, Edna, y gracias que tomaste la llamada.